María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana. María Jimena, gracias por venir. Muy buenas noches y saludos a todos los miembros del panel de hoy. Sobre todo al doctor aquí, ministro de Defensa. Gracias, María Jimena, muy amable. Ahí está el exministro de Defensa, abogado y compañero nuestro de la FM de RCN, Camilo Espina. Camilo Espina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Está también el representante Alfonso Prada. Doctor Prada, gracias por estar en esta mesa de trabajo. A usted, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a los oyentes y a los compañeros aquí del debate. Y está también el coronel en retiro, Carlos Alfonso Velázquez. Coronel, gracias por estar con nosotros también. Con mucho gusto, Juan Carlos, coronel en retiro y profesor universitario. A Dios gracias y me estreno en esta mesa con mucho gusto. Bueno, bienvenido está usted aquí, coronel. Bueno, el asunto de fondo en el día de hoy pues no puede ser otro que el artículo de carátula de la revista Semana. El titular de ese texto es Los negocios en el ejército, y lo que ha hecho el semanario es revelar una serie de audios que, tal como anota la propia Semana, evidencian una impresionante red de corrupción entre los militares. Dice que se habla allí de contratos, de comisiones de hasta el 50% en algunos casos, de ciertas mordidas, como una palabra que tiene origen por lo demás en México. Y se habla también, porque aparecen varios audios en la página web de la revista, de los contactos que algunos hombres del alto mando han tenido con el coronel Robinson González del Río, un hombre que saltó a la fama, tristemente, porque estaba involucrado en lo de los falsos positivos, en el escándalo de los falsos positivos. Por supuesto, esto ha puesto contra las cuerdas al alto mando militar en Colombia, al comandante general de las fuerzas militares, Leonardo Barrero. Hoy ha habido renuncia de un general, se han abierto investigaciones también en la Fiscalía y en la Procuraduría. El ministro de Defensa, esta mañana, al anunciar, entre otras, el relevo de los hombres que tenían a su cargo los centros de reclusión militar, porque se ha descubierto en estos audios que algunos militares que están presos, estaban saliendo a tomar vacaciones, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo lo siguiente. Y por supuesto que como instituciones relevantes del Estado, claro que están en la obligación de depurarse, corregirse, ajustarse y cumplir políticas que pretendan y promuevan cada vez más una mejor institucionalidad que deje satisfechos no a la mayoría de los colombianos, ojalá a todos los colombianos. De eso se trata. Este escándalo se produce una semana después de que saliera a la luz pública otro, revelado también por Semana, según el cual algunos miembros de la inteligencia militar estaban chuzando teléfonos, estaban hackeando cuentas de correo, incluso de los miembros del equipo negociador del gobierno en La Habana, en los diálogos con las FARC. Camilo Espina, usted fue ministro de Defensa, es analista político. ¿Usted cree que la reacción de Juan Carlos Pinzón, el ministro de la Defensa, es la adecuada? ¿Se quedó corto o se le fue la mano? Yo creo que él tiene que mantener un equilibrio complicado, porque él es el comandante de las fuerzas y en ese orden de ideas la gente va a tener en cuenta lo que él diga, es una orden de alguna forma. Él tiene que garantizar el debido proceso a los militares, pero también tiene que garantizar la justicia y tiene que garantizar la transparencia. Entonces la posición de él tiene que ser, es muy compleja. Para mí, yo hubiera sido un poco más contundente con el tema de la contratación y por lo menos con el tema de hacer absoluta claridad sobre lo que pasó y ponerse plazos y tiempos. Hacen una movida de tratar de crear una comisión para investigar la transparencia de la contratación del ejército. A mí me parece que eso no conduce a ningún lado, me parece que todo lo contrario le da una excusa al pueblo colombiano de decir otra vez lo mismo, una comisión para que no pase absolutamente nada. Pero de todas formas, en cualquier caso, hay que garantizar el debido proceso a los militares porque ellos han expuesto su vida por nosotros, ellos luchan todos los días en las selvas y montañas del país exponiendo su vida por nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, y lo mínimo que merecen es un debido proceso, sin demeritar que la situación es gravísima y los indicios son muy contundentes. María Jimena Duzán, la reacción de Juan Carlos Pinzón, ¿se quedó corto el ministro? ¿Lo hizo bien? ¿Se excedió? Sí, a mí también me parece que es un ministro que básicamente lo que ha hecho es ser un ministro muy poco civil. Yo estoy de acuerdo con el exministro cuando dice que el ministro Pinzón es el comandante de las fuerzas militares, pero en parte. Realmente el comandante de las fuerzas militares es el presidente de la República y es la autoridad, digamos, civil, ¿no es verdad? Es una institución mejor dicho, la institucionalidad está dirigida por
por el civil que prima sobre el militar. Entonces, yo sí creo que el problema que ha tenido Pinzón, el ministro Pinzón, cada vez que habla, cada vez que tiene que hablar sobre el tema de qué pasa en las fuerzas militares en términos de corrupción, que es, yo creo que los dos escándalos tienen que ver con eso, corrupción básicamente, ha sido para mí desastroso, porque lo que está actuando es en defensa de los militares, pero no en defensa de la institucionalidad, ni en defensa de lo que debe, que yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo aquí. Uno tiene que, o sea, son personas que han ofrendado su vida, tiene que tener debido proceso, y además nos merecen todo el respeto, porque son personas que han estado combatiendo 60 años, un ejército que ha combatido 60 años, pues es un ejército que debe ser, digamos, prohibido de todas las herramientas en las que se les preserve, digamos, el debido proceso. Pero sí me sorprenden dos cosas del ministro. La decisión de negar todo y de minimizar, no solamente en esta, que es ya tremendamente evidente, aquí no puede decir que que los audios o que las chuzadas son ilegales, son todas legales. Esto es una investigación que está en la Fiscalía hace 2 años, 3 años, es más, parte de esta investigación se filtró en la Noticias 1 en el caso de Villarraga. Villarraga es la otra lado de esta discusión, porque lo más grave es que estaban negociando con los falsos positivos y estaban negociando en el Consejo Superior de la Judicatura con Villarraga. Entonces, estamos hablando de corrupción por contratos, de corrupción en el manejo de la justicia por cuenta de los falsos positivos. Una cantidad de temas que además se suman al tema de la utilización indebida que se está usando, que está haciendo las fachadas, que también fue minimizada. Pero lo más grave es una frase que dijo el ministro hace unos, creo, 4 o 5 días, donde prácticamente dijo que esa potestad que tiene el ministro, que es una potestad civil, ¿sí?, que tiene el ministro de sacar del mando a los militares, como la tuvo Juan Manuel Santos en el momento en que descubrió lo de los falsos positivos y decidió sacar de la línea de mando a 27 oficiales, pues que eso no se iba a hacer en este gobierno. Eso fue lo que él dijo. Y a mí eso me parece tremendamente complicado, porque eso es una facultad. Nadie está diciendo que eso es ilegal. Eso es una facultad que le dan a una institucionalidad que está manejada por un civil, que es ¿quién? El jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. 7:27, ya volvemos. RCN, la radio. Sí, llegó lo que tú pediste. Sí, llegó lo que esperábamos. Sí, ahora la 350 de Postobón solo cuesta 1.000 pesos. Sí, los sabores que queremos. Sí, en la botella que queremos. Sí, al precio que queremos. Sí, Postobón nos da lo que todos queremos. Sí, Postobón 350 mililitros por solo 1.000 pesos. Precio sugerido para este producto. RCN, ¿dónde están las noticias? 7 de la noche, 28 minutos. El rector de la Universidad de Medellín desmintió que dentro de ese centro universitario haya irregularidades relacionadas con la compra de votos. Recordemos que se han conocido denuncias según las cuales profesores y estudiantes son obligados a llevar planillas con nombres de personas que van a votar por 2 aspirantes al Congreso de la República del Partido Liberal. José Daniel Álvarez. Luego de la denuncia realizada por Juan Pablo Barrientos, columnista del periódico El Espectador, en la que asegura que en la Universidad de Medellín se otorgan becas y oportunidades laborales mediante compra de votos, el rector de la universidad, Néstor Hincapié Vargas, desmintió esta versión y dijo que estas aseveraciones son un irrespeto a la comunidad universitaria. Que soy liberal, cierto. Que soy copresidente del directorio departamental, cierto. Que si alguien me pregunta por quién ha de votar, digo que por algunos candidatos liberales. Lo que no es cierto es que yo obligue a la gente a votar. Me parece un irrespeto con la gente de la universidad. Me parece un irrespeto de ese señor, a quien no conozco, que digan que la gente aquí se ve obligada a votar, que yo he sacado profesores, que yo obligo a los muchachos. Eso francamente es un irrespeto. Hincapié Vargas dijo que los profesores llegan a la universidad por medio de convocatorias públicas y que las becas a los estudiantes las maneja la conciliatura, que es la que se encarga de gestionar los trámites para la aceptación de estas. El rector de la universidad aceptó además que en la casa del egresado se cumplen reuniones políticas con los diferentes partidos. RCN, la radio. RCN se identifica con las personas que se protegen. Marca ya numeral 322 desde donde estés y recibe tu SOAT fácil, rápido y seguro. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llegó la de 2.000 pesos y se llama Tropicola. Pide una teca, la nueva gasolina.
gaseosa Tropi Cola. Precio sugerido al público. Válido únicamente en Bogotá. Llegó la entregamanía Servientrega, que siempre te entrega más. Por cada 30.000 pesos en envíos de contado diarios que realices en nuestros centros de soluciones, te entregamos una recarga celular de 3.000 pesos en Efecti. Servientrega, centro de soluciones. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información en www.servientrega.com. Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Este marzo, a votar por Villalba para senador. Marca L12 en el tarjetón. Villalba, senador. Creador del plan que en época de crisis logró salvar la finca de más de 100.000 campesinos. Ponente del proyecto de ley que destinó del 4 por 1000 un presupuesto histórico para el agro colombiano. En esa misma ley se incluyó el tratamiento de las deudas del sector por la crisis de hoy. Asume posiciones con firmeza. Este 9 de marzo, marque la L y el número 12 en el tarjetón para Senado. Publicidad política pagada. Postobón te lleva a Brasil del 28 de junio al 13 de julio, con todos los gastos pagos. Participar es muy fácil. Inscribe los códigos que encuentras bajo las tapas de las personales retornables en postobón.com y disfruta con un acompañante visitas guiadas al Cristo Redentor, Estadio Maracaná, Sambódromo y las mejores atracciones de Río de Janeiro, donde se vivirá la fiesta más grande del mundo. Postobón, el sabor del fútbol lo llevamos dentro. El incentivo no incluye boletas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Promoción válida desde el 15 de diciembre de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014. Es un viaje a Brasil para 2 personas. Mayor información visita postobón.com. RCN, la radio. Le ponen sabor al fútbol colombiano. Patrocinan. Ahorrar con el banco Avevillas sí se puede. Compruébalo en nuestras oficinas o en www.bancoavevillas.com.co. Construyendo confianza. SICA. Presta ya del Banco Popular. Este es su banco. Café Águila Roja. Calidad certificada y arriba ese ánimo. DirecTV te cambia la vida. Flota La Macarena. Mucho más de lo que usted se imagina. Servientrega. Centro de Soluciones. Grupo Aval. Clinical Power, Art Informen, Tejas de Zinc, Acesco, la de siempre, la que recomiendan los que saben. UNE, Fondo Nacional del Ahorro, Construyendo Sociedad, Guerrillero, desmovilícese, vuelva a jugar. Y Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María Jimena Duzán, Alfonso Prada, Camilo Espina y Carlos Alfonso Velázquez. Y justamente le quiero preguntar al coronel Velázquez su opinión sobre la reacción de Juan Carlos Pinzón, el ministro de Defensa, a este escándalo revelado en la carátula de la revista Semana. ¿A usted le parece que obró bien? ¿Está usted de acuerdo con lo que acaba de decir María Jimena Duzán, en el sentido de que Juan Carlos Pinzón como ministro, cada vez que pasa una cosa de estas, defiende a los militares, pero no a la institución? En el fondo sí estoy de acuerdo, la reacción es insuficiente. Pero miramos un poquito más ampliamente la cosa. A ver, Colombia ha venido perdiendo, o el establecimiento político ha venido perdiendo lo que podemos llamar sensibilidad ético-política paulatinamente de tiempo atrás. Esa pérdida de sensibilidad ético-política sufrió un golpe de gracia cuando en el 8000 no pudimos hacer que un presidente renunciara por responsabilidad política. Se manejó la cosa ahí jurídicamente, entonces que no hubo prueba reina, preclusión, ni culpable ni inocente, entonces quedó saldado el asunto. Ese precedente fue muy grave para el país. Y lo que está pasando hoy lo estamos viendo, no solamente en este caso, en otros casos también, en que si no hay una investigación penal, si no hay un debido proceso, entonces no hay responsabilidad política. Tiene que haber responsabilidad política solamente cuando hay un responsable penal o disciplinarmente, hombre. ¿Y dónde está la ética? Por ejemplo, el comandante general de Fuerzas Militares, el lunes, hoy, a primera hora, ha debido estar públicamente renunciando al cargo. Es decir, ese lenguaje que utiliza con un coronel condenado da idea de una temperatura ética muy baja. Me disculpa eso, pero es así. Es decir, ¿cómo puede un general decirle a un coronel, hombre, arme una mafia para desmandar a los fiscales? Así sea una conversación privada, lo que sea, pero ahí está mostrando su temperatura ética muy bajita.
¿Qué tan importante era, coronel, usted que conoce estos temas en ese momento, el cargo que tenía el ahora general Barreros? Pues era muy importante, era relevante. Casi que una tercera parte del ejército estaba bajo su mano. Todo el sur del país. Todo el sur del país. Claro. Sí, no era muy importante. Yo también estaría, me quedo callada. Más bien, después de que hablen los demás, hablo yo. Pero ese es uno de los puntos críticos, es decir, yo creo que aquí hay 3 temas distintos. Uno que es el tema de la contratación, que es un tema supremamente complicado, cómo alguien puede estar en una cárcel negociando, hablando con los generales, manejando celulares, yendo a la casa, yendo a Villavicencio. Es muy complejo que en términos reales nunca estuvo preso, pero además tiene una influencia gravísima. La segunda es la opinión del comandante general de las fuerzas sobre la fiscalía, porque eso crea una crisis institucional, y ya se vio. Es decir, la reacción del vicefiscal, ¿qué puede hacer ahora el fiscal? El fiscal es jefe de una organización también. Cuando le dicen que a su gente la van a empapelar y van a crear una mafia para poder enredarlos y quitarse la justicia. Creo que el fiscal queda en una posición muy difícil y va a tener que ser muy duro con las fuerzas militares, eso no es buena idea. Pero si uno mezcla eso con lo que hicieron con Villarraga, es que esto es horrible. O sea, lo que estamos viendo es la punta del iceberg nomás. Es que ellos utilizaban sus palancas y la corrupción que hay en el Consejo Superior de la Judicatura para fregar y para tener unos tentáculos con los cuales empieza uno a pensar ya mal de Villarraga en la contratación de las fuerzas militares. En la contratación de las fuerzas militares. O sea, es que esto es una cosa, esto es la corrupción en todas partes. ¿Para qué? Para tapar. Eso es lo que a mí me molesta. ¿Qué es el tercer tema? ¿Qué es el político? ¿Qué consecuencias políticas va a tener sobre el presidente, que es el comandante de las fuerzas? Sin duda eso es así. Yo creo que sí tiene que tener algún tipo de responsabilidad política, pero sobre todo, ¿sabe por qué? Además, pero no va a ser de crítica, ¿no? Va a ser de electoral. Es que pero estamos yo sí encima. pero yo sí creo que aquí hay un problema muy serio, porque es que ya vamos, no un escándalo, son varios escándalos. Estamos con Ptolemaios de Tours, estamos con todo lo que pasó en las cárceles de los coroneles que están presos por falsos positivos. Yo y creo siempre hubo negación del ministro, porque nunca el ministro dijo estos informes son ciertos. Yo creo que el presidente tiene la suerte en sus manos. Toda crisis es una oportunidad. Si hace lo correcto, gana. Pero sabe que me han presionado a mí el presidente porque no ha salido a hacer realmente lo que yo pienso. Pero si hace lo correcto, capitaliza la circunstancia y la hace positiva para él. Pero no lo ha hecho hasta ahora. La temperatura, vamos a ver si lo hace. Si hace lo contrario, la temperatura ético-política del presidente, me da mucha pena también decirlo, es bajita, o por lo menos mediana. Voy a ponerles un caso que muestra con evidencia lo que estoy diciendo, y que él también tiene su responsabilidad en esto que está pasando. Cuando era ministro de Defensa, lo de los falsos positivos vino a reventar en la cara cuando la revista Semana sacó el artículo allá de las madres de Soacha, pero antes se venían haciendo denuncias y por aquí, entonces que eso es cosa de la guerrilla, que no sé qué cosa, que infiltrados, y nada pasó. Viene la investigación del inspector general de las fuerzas militares, en ese momento el general Carlos Suárez, con otros miembros de derechos humanos y demás de la presidencia. La investigación administrativa produce una evidencia, por lo menos ética, gravísima. Bueno, con base en eso se actúa, se da de baja a unos militares, algunos de pronto injustamente, porque no había debido proceso, pero bueno, se actúa así. Pero ¿saben qué? El general Suárez terminó retirado del ejército así, como un tipo que no servía para nada, que hay que esconder. Si el ministro Santos hubiera tenido convicción de que eso era lo correcto, por lo menos ha debido mantenerlo ahí como premio a su acción de haber inspeccionado eso. Pero no, salió por la puerta de atrás como una persona indeseable. Sí. Entonces, ¿dónde está la cosa? Alfonso Prada, ¿es correcta la reacción del ministro de Defensa? Bueno, obviamente, pues hay un dolor muy grande, yo creo que en los colombianos en general, con esta noticia. Y claro, cuando hay un dolor por semejante escándalo, la gente espera una reacción supremamente fuerte del Estado, en este caso del gobierno. Y déjeme decirle, Juan Carlos, que yo creo que ahora que nos están escuchando miles y miles de colombianos, hay que señalar una diferencia muy clara aquí. Quienes están involucrados en estos escándalos no son los soldados de los páramos ni los soldados que están en la selva. La institución como tal es una institución que ha sacrificado mucho por Colombia, por su soberanía, por la construcción de un país en paz. Y por eso hay que defender claramente tanto el ejército como las Fuerzas Armadas como institución. Hecha esa claridad que debemos tener todos los colombianos nítidamente establecida, para no dejarnos llevar simplemente a los improperios que muchos aprovechan,
no en esta mesa naturalmente, pero muchos aprovechan para debilitar la actuación de las Fuerzas Armadas en un país, en un conflicto como el que estamos intentando dejar atrás. Hecha esa claridad, obviamente el país esperaba mucho más, en mi opinión, de la rueda de prensa esta mañana del ministro. Una rueda de prensa en la que recibe una instrucción del presidente de la República. El presidente la noche anterior le dice, ministro, a no tolerar un grado de corrupción y segundo, a tomar medidas ejemplarizantes. Cuando dijo el presidente medidas ejemplarizantes, asumí yo que iba a haber medidas supremamente trascendentales. Creo que hay dos medidas que impactan el caso concretamente, que es naturalmente la llamar a calificar servicios, es decir, destituir de la fuerza pública al coronel Robinson González, pero era lo menos, era pero lo si obvio. estaba es como tarde. Era Es como un tarde. Pero si es como decir, hombre, no. si esa era la gran, o sea, realmente Es más de un grave. cinismo Estaba acusado ya. pero además estaba acusado y además estaba preso. Es un La tipo, segunda, o sea, no puede es muy ser, complicado hombre, tener en una filas gente cosa acusada. Eso No, pero es- digamos, lo que sí usted es- cree es que debió llamar a calificar Intento servicio. terminar la idea. Una que A ver, esperada y obvia, naturalmente, era esta, que no, lleva sí, no, como yo no me la esperé nunca. que lleva que O sea, lleva, yo sí como lo pensé que decía esto el ya- doctor Camilo, Sí, no. incito un debate adicional, y es un debate que surge muy fuertemente en la opinión pública con las denuncias de Tolemaida también, de la revista Semana, si mal no recuerdo, en el que se lleva el debate al Congreso y a la opinión pública, reclamando claramente de la fuerza pública y del gobierno una actitud muy seria en torno al control de los presos que tuvieran vinculación con la fuerza pública, y lo que queda en evidencia es que las órdenes impartidas en la ley que restringían ese tipo de actuaciones, que aplicaban los reglamentos de las cárceles ordinarias, claramente dejan en evidencia que no se están cumpliendo, que no se están cumpliendo, y eso genera una segunda medida que sí me parece importante, que es el llamar a calificar servicios, también destituir a todos los responsables de las cárceles durante el periodo de 2012 y 2013. Pero es que- una falacia, porque, perdón. No, pero una digamos es acotación. un avance. Es en un las avance grabaciones importante. que nosotros La tenemos, pregunta es si es que saca suficiente, Semana, y obviamente las la gente no reuniones esperaba que eso se como hacen suficiente. son más allá del 2013. O sea, esto es un poco, o sea, a mí me parece que incluso esas medidas son medidas para las graderías, que realmente no significan nada, porque es que estamos hablando de que muchas de esas grabaciones tienen fecha de agosto, ¿sí? O sea, más allá de esas, es más, mire, yo misma estuve en esas instalaciones. Por eso porque están yo cayendo estaba, esos de agosto, están cayendo. No, Están esos de siendo agosto son destituidos. antes, sí, pero él dice que es que eso ya no existe porque desde agosto, perdón, desde junio se declaró, hubo una nueva, digamos, pasó una nueva medida y se establecieron unas medidas muy específicas para evitar ese tema. Pues resulta que eso no es así. Entonces, coger el lado, o sea, la cuerda se rompe por lo más pequeño, los coroneles, y un coronel de esos estaba ya acusado y preso. O sea, esto realmente, si esas son las medidas ejemplares, yo sí estoy muy preocupada como colombiana. Pero María Jimena, ¿no será que de pronto el ministro quiere actuar prudentemente para que no le suceda Pero lo mire, mismo a Andrómeda, que anuncian unas salidas Pero y demás? si y Andrómeda después- tampoco pasó nada. Es que mire, no ha pasado nada desde Tolemaida Tours. Mire, yo estuve en esas instalaciones de donde habla el señor coronel, ¿sí? Y estuve con Rito Alejo, que es el que maneja además esa instalación, que hasta hoy está ahí, el general Rito Alejo del Río. Yo me pregunto, ¿por qué eso está pasando todavía hoy? Esa es una pregunta que yo dejo. ¿Por qué sucede? Explíquenme cuál es la razón, pero uno puede entrar perfectamente si él le da a uno la orden. Y él es el que maneja todo y el casino Correcto. incluido. Pero entonces los problemas son varios. Los problemas son muchos. La capacidad de mando para poder controlar lo que y hacer cumplir la ley en instalaciones militares donde parece que prima la autoridad o la autoridad jerárquica. Lo segundo, el tema de cómo estamos manejando la plata y qué está pasando con los recursos y cómo estamos contratando, que es un tema crítico desde el punto de vista de la opinión y crítico de los ciudadanos, pero que además empaña a una institución que está compuesta en su mayoría por héroes de la patria. Entonces sí da mucha lástima que esto termine causando un impacto institucional grave. Tiene un segundo impacto, y es que cuando uno es soldado y está en la mitad de la Macarena patrullando y lleva 4 meses sin salir a ver la familia, si no ha visto crecer los hijos, y de pronto le dicen que lo que pasa es que los comandantes están enriqueciendo con esto, que y uno está exponiendo la vida, eso rompe de alguna forma. Institución, de quererla es limpiarla en primer lugar y no cohonestar ningún tipo tomando decisiones
drásticas. 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 Por menos hemos visto salir a muchos. Sí, pero es increíble que el ministro, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que cuando están diciendo que es increíble que después de que sale la información de la revista Semana, el comandante de las fuerzas militares ni siquiera se haya percatado del tema. O sea, es increíble lo que sale él diciendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo aquí en ese sentido. Me parece que el desprecio que hay por la Fiscalía no es el tema, sino que es el desprecio por la justicia, por la justicia ordinaria. Por las instituciones. Consideran que ellos no deben ser juzgados por la justicia ordinaria, que los falsos positivos es un atropello. O sea, esa visión es realmente muy poco constructiva, muy difícil para un proceso de paz, que es el otro tema que no hemos tocado aquí. Me parece muy complicada. Lo que yo estoy viendo hoy es una preocupación que no tenía antes. Yo sí pensaba que esto había mejorado, que había una decisión por parte de los grandes, digamos, de las grandes jerarquías del ejército por estar con este proceso de paz. Hoy no creo eso. Hoy tengo una convicción que me preocupa porque veo que hay muchos más metidos en la tesis, que les he oído mucho además esa tesis diciendo, hombre, ¿para qué vamos a negociar? Es un error lo que estamos haciendo allá en La Habana, porque estamos a puertas, las 5 años más, y nosotros derrotamos a las FARC. Sí. ¿Para qué vamos a negociar con ellos en La Habana? Camilo Espina, usted fue ministro de Defensa. Hoy el general Javier Rey presentó renuncia. Él era el jefe del Comando Conjunto de Operaciones del Ejército y dijo que presentaba la dimisión porque quiere poderse defender con tranquilidad, darle la cara al país, y dijo además que todo lo que ha escrito la revista Semana es mentira. ¿Usted cree que es una cuestión de honor la cuestión del general Rey para salir a defenderse, o usted cree que si él fuera inocente el ministro de Defensa lo habría dejado ir? Es decir, un ministro de Defensa en un caso de esos, ¿qué hace? Si el militar es inocente, ¿lo deja ir para que se defienda o le dice quédese aquí en la institución y no se preocupe porque usted es inocente? Si hay un enredo y el general quiere renunciar, bienvenido, porque me evita tener que darle de baja. Se lo digo así de crudo. Yo tuve circunstancias en las cuales tuve serias dudas sobre algunos oficiales y se lo dije directamente. Mire, señor, yo en realidad creo que usted no está haciendo la tarea bien, me muero la pena, pero lo voy a dar de baja. Tiene la opción de renunciar, tiene hasta las 6 de la tarde. Si quieres se va, si quieres se va igual. Es decir, y por cosas menores, es decir, se quiere por cosas operativas, pero uno tiene que tener en cuenta que uno tiene que lograr un resultado concreto dentro de la profesión en la que esté y haciendo lo que tenga que hacer. Eso desde un punto de vista, entonces yo lo dejaría ir sin ningún problema, no me despeluca. El punto concreto es si tengo que sacar otros. Y si tengo que tomar otro tipo de decisiones, eso no es una decisión fácil y uno tiene que ser muy equilibrado porque puede generar un daño importante sobre la cadena de mando y sobre la tropa. Uno tiene que ser muy equilibrado con eso. Sí. Pero lo que tampoco puede ser es tolerante, es decir, ahí hay un problema concreto que tiene que ser consciente el ministro, y es que las palabras del comandante general de las fuerzas abren un hueco muy importante que tiene consecuencias sobre la fuerza. Es decir, la fiscalía no puede ser impávida porque es que el fiscal, yo repito, es jefe de otra organización que en este momento están diciéndole, señor fiscal, los fiscales normales le están diciendo, mire lo que pasa aquí, si nosotros nos metemos con un militar y nos van a masacrar, ellos organizan una mafia para demandarnos y eso si nos va bien. Y con Villarraga incluido, con el ministro. Y además eso se ata con Villarraga y entonces uno termina entendiendo que en realidad se queda en una cadena judicial complejísima. Es decir, la cosa es más compleja de lo que parece a primera vista. Y lo que yo sí tengo claro es que uno tiene que mantener la institucionalidad, la transparencia de la institución. Esa es una institución jerárquica en la cual el ejemplo y el buen nombre y el honor son fundamentales. Pero doctor Ospina, se conocía que estas denuncias habían sido radicadas por la Fiscalía en la Comisión de Acusaciones hace más de un año. ¿Y por qué no había pasado nada con eso? 2 años. Esa es una buena pregunta para el país. Es decir, ¿por qué justamente a 3 semanas de las elecciones parlamentarias, por qué justamente a 2 meses de las elecciones de presidente sale todo esto? Entendiendo además que Semana no es una revista contra el gobierno. Semana ha sido históricamente una revista gobernista. Creo que además alguna vez le hicieron las cuentas, no es la que más que el presidente Santos es el que más veces lo ha sacado en carátula de todos los presidentes. Bueno, es evidente que una revista, pues, digamos, es normal que las revistas en los países publiquen a los presidentes en carátula, a veces les dan palo, a veces los elogian, en términos generales les dan palo, pero a veces los elogian, eso también es verdad. Alfonso Prada, ¿usted cree que lo que está haciendo, lo que hizo el general Javier Rey es lo correcto? ¿Usted habría hecho lo mismo? ¿Presentar renuncia y decir, presento esta carta de dimisión para defenderme? Yo creo que hay una ausencia de generosidad enorme con la institución de parte del actual cuerpo que dirige las Fuerzas Armadas, comenzando por el comandante. Lo digo con todo el respeto del mundo,
pero como bien señalaba aquí nuestro exministro de Defensa, creo que tienen que facilitarle al ministro también su tarea. No es fácil destituir al comandante de las Fuerzas Armadas y con ello el movimiento completo de cúpula. Y si esto sirve, hay que lanzarle un mensaje al ministro de Defensa. Cuando mencionaba Juan Carlos el hecho de que el presidente marca la ruta de medidas ejemplarizantes, yo estoy seguro que las medidas ejemplarizantes no eran las que tomó. Creo que se quedan absolutamente cortas y que tenía una oportunidad absolutamente histórica para marcar la ruta de ausencia total de complacencia con cualquier tipo de corrupción al interior de la fuerza pública. El mensaje era para toda la fuerza y para el país. Y creo que en eso nos quedamos cortos. La posición que asume el general, pues me parece una consecuencia obvia que debería ser ejemplarizante para los mencionados aquí en este debate. Pero es que yo repito que eso se produce es porque este ministro, específicamente el ministro Pinzón, yo no recuerdo otros ministros que hayan ejercido el Ministerio de Defensa realmente de manera tan poco civil. O sea, este es un ministro que es como tener un ministro militar. O sea, la institución que cambió, o sea, la idea de tener un ministro de Defensa Civil, ¿cuál era? Que la estrategia militar, las políticas de defensa debían ser dirigidas desde una perspectiva civil, ¿no es verdad? No militar. Y porque el presidente era el comandante de las fuerzas militares. Bueno, pues yo sí creo que con Pinzón eso se cambia. Y es ahí donde yo veo lo difícil que está, o sea, lo difícil de ejecutar cualquier medida. Porque hoy estamos ante un ministro, o sea, Guerrero Paz Guerrero Paz era un general, ¿sí? En la época de Belisario. Pero es que a mí me parece que Pinzón es un general. Es un hijo de un general y es muy difícil porque hemos echado para atrás en la institucionalidad y eso me parece a mí preocupante porque habíamos avanzado. Yo no comparto esa visión. A mí me parece que... Pero usted fue así, usted también fue así. No, yo soy civil puro, entonces yo no tenía ese problema. No, pero es que bueno, esa es la diferencia. La institucionalidad total. Juan Manuel Santos tampoco fue así. No, pero a mí me parece que Pinzón es un hombre decente, es un hombre juicioso. No, es que yo no estoy diciendo que sea decente. No, ni lo ha dicho. No. Ni me parece que ese es el tema. No me refería a ti. No me refería a ti. Me refería a que es un hombre confiable. Desde el punto de vista institucional es un hombre confiable, es un hombre serio, es un hombre juicioso. Lo que pasa es que la situación es muy compleja. Es que lo que él diga o no repercute sobre la tropa y sobre todos los demás, entonces le toca ser prudente. Sí. Es decir, de pronto el problema del ministro es que es muy joven. Segundo, sí, se crió en un cuartel, pero también que le falta una visión completa del problema en el sentido de que él entró y ya se ha mantenido bajo el principio de confiar. No se ha dado cuenta de que hay unos problemas latentes de falta de ética y de corrupción adentro que le están estallando en la cara. Yo creo que ese es el problema, que cuando la temperatura ética está baja hay que desconfiar, pero cuando se cree que está alta, como la conoció de pronto en su vida, con su papá y demás, entonces se confía y se defiende a toda costa. Y ese problema está siendo latente. Pero, coronel, ¿no será que tiene de pronto también el ministro una encrucijada porque de alguna manera pues tiene que ponerse de lado los militares, está también de por medio del proceso de paz y que el presidente necesita una persona con ese talante? Él ha venido defendiendo una posición institucional de las fuerzas. Claro. De hecho, que en el proceso de paz ha sido muy duro porque él mantiene una posición institucional que refleja la posición de las fuerzas. Pero lo que no se ha visto es que precisamente el Estado colombiano puede hablar con más firmeza en La Habana en la medida en que esté más depurado y tenga menos problemas de corrupción interna. Me parece que esto sí afecta el proceso de paz. Pero yo creo que esa es la línea, Unas fuerzas militares serias, organizadas, con la respetabilidad y la legitimidad de la opinión pública, aportan mucho más al proceso de paz. No, pues claro, pero mire por qué. ¿Cuál es el problema? Es que allá en la mesa de La Habana, si las FARC ven lo que está pasando aquí, ¿qué dicen? Hombre, el presidente sí tendrá alguna influencia real sobre lo que está pasando entre el ejército o no. Esa es una pregunta que hoy se está haciendo mucha gente. Sí, pero es una pregunta que se les devuelve porque ellos también tienen muchos jefes de frente que se vuelan con la plata. Es decir, es un problema institucional. No, porque esto es distinto. Pero no hay que dejar confundir la institucionalidad. Claro. El tema no es de... pero es que es un proceso... Pero yo creo que curiosamente que esta discusión en esta mesa, lo que pasó con Semana, hace exactamente que se refleje lo contrario. La institucionalidad salta y se impone. Porque lo que estamos acá discutiendo pues depende de las sanciones. Es que lo que estamos viendo es que no hay sanciones. Es que mire, ese es el problema, que no hay sanciones.
No, además porque Si hay todo sanciones, no tenemos depende. ningún problema. Aquí O hay medidas justicia o no hay depende mensaje. y la justicia es la sentencia judicial. No es la captura, no es la cárcel. La única justicia es la sentencia Pero es que judicial. ahí vamos, 2 años la fiscalía investigando, 2 años la fiscalía investigando y ahora el procurador que tiene una tesis muy específica sobre cuáles son los falsos positivos, qué temas son los falsos positivos el que va a investigar. Entonces, obviamente nos va a tocar esperar a que el procurador investigue, que la fiscalía que durante 2 años no ha podido hacer nada, llevamos Pues 2 le tocó. años, ¿no? Investigando. Mire, por Eso fortuna... es muy difícil porque necesitamos una responsabilidad política. Lo que hizo Juan Manuel Santos cuando fue ministro de Defensa, dijo, acá hubo falsos positivos, acá se van estos. Tuvo que hacer una decisión política. Hoy la vamos a hacer. Se está viendo que eso se está produciendo. Si no se produce, sí tiene una incidencia en el proceso de paz. Claro que tiene incidencia, pero por fortuna, para el país y para el mismo proceso, está reventándonos en análisis en este momento. Imagínense por un momento que esto hubiera reventado cuando se esté hablando ya en la parte final de la seguridad de ellos y que las fuerzas militares y la cosa... Apague y vámonos. Apague y vámonos. Bueno, Tendrían argumentos para decir hay que cerrar las fuerzas militares. Oiga, doctor, pero usted decía que debe haber responsabilidad política. Hablaba del general Barrero, pero le pregunto, ¿el ministro también debería renunciar? Yo coincido con quienes señalan que es un ministro confiable, es un ministro serio, es un ministro muy comprometido, que ha representado muy bien la fuerza pública en el papel que debe cumplir en medio de la negociación, en medio del conflicto. Y creo que esa responsabilidad tiene que ver mucho con quienes hacen parte de la cadena de corrupción y de la red de corrupción que hay dentro de la fuerza pública y en particular en este caso dentro de este sector del ejército. Por eso creo que él tiene un marco muy grande para asignar responsabilidad. Creo que está desperdiciando una instrucción dada por el presidente, que como lo decía María Jimena, se le conoció su talante en una crisis anterior del tamaño de los falsos positivos. Me parece que no debería ser inferior a este momento y el mensaje es, el tema es de tiempo. Esto no aguanta, digamos, la opinión pública 1 o 2 semanas mientras una comisión se arregla y se arma o las medidas se toman. Una comisión general, que fue lo que dijo, una comisión, que pasó con las coordenadas. Claro, una comisión. Es que es el problema, una comisión, es el problema de la capacidad interna de investigación de las fuerzas, que es prácticamente mínima. Pensar que la Inspección General del Ejército puede hacer algo, pues es un general menor contra una llamada del comandante general de las fuerzas, ahí no hay nada que hacer. Además, ustedes saben que una comisión es un grupo de 13 personas que no hace lo que puede hacer una. Pero mire, antes de irnos a la pausa, hay que señalar que el presidente Juan Manuel Santos acaba de recibir el aval como candidato presidencial del Partido Liberal justo al cruzar la avenida Caracas con el calle 37, es decir, a menos de 120 metros de donde estamos en esta mesa de trabajo. Pero ya regresamos para seguir hablando de todo este lío del ejército. 7:57. Empezó a circular el pasado domingo. Ayer, y titulada Atrapados en la Andrómeda, hace una comparación entre Juan Manuel Santos, el presidente de la República, y Belisario Betancur, quien fuera presidente en 1982 hasta 1986. Y entonces María Jimena dice, hombre, lo que pasa con Santos es que empezó este escándalo de Andrómeda, de las chuzadas. El primer día salió muy furioso y muy enérgico el presidente, y luego como que se moderó mucho, se morigeró, se echó un poco para atrás y estuvo más cauto. A raíz de esa columna, en la página La Silla Vacía tiene otro artículo de Juanita León, donde citan a María Jimena, por supuesto, titulado ¿Será Santos el nuevo Belisario? La pregunta es para Carlos Alfonso Velázquez. ¿Será Santos, coronel, el nuevo Belisario? Pues desde algún punto de vista se podría mirar así, ¿no? Pero es que el problema con Belisario fue diferente. Dios nos ampare. El problema con Belisario fue diferente. Él fue una persona muy idealista, pensando en la paz y que la paz se podría lograr sin una estrategia coherente para alcanzarla. Y se encontró con un general Landazábal que pensaba mucho estratégicamente. La pelea entre Belisario y Landazábal, ¿en qué consistió en esencia? Belisario dijo Plan Nacional de Rehabilitación y al mismo tiempo proceso de paz. Entonces, mucha gente interpretó como que con ese Plan Nacional de Rehabilitación le estaba dando la razón a las guerrillas de las causas, objetivos y subjetivos de la violencia. Landazábal lo que decía era, presidente, primero Plan Nacional de Rehabilitación duro, un par de años, y después de que ya el Estado pueda hablar en mejores términos, entonces ahí sí arranca el proceso de paz. Entonces, ahí no hubo problemas y en esa época en el ejército no había tanta corrupción. Es decir, más o menos parecido. Pero ahí mi visión del tema es un poco más complicada. Hoy en día sí puede haber, claro, militares que tengan congelada la Guerra Fría en su cabeza,
pero con el ingrediente este de la corrupción y demás la cosa es mucho más delicada. Pero pues que el tema de Belisario fue que fue un inocentazo total, es decir, él creyó en la paz, hizo un cese al fuego bilateral, arrancamos con 16 frentes guerrilleros y terminamos con 56. Entonces las consecuencias de la inocentada fueron violentas porque fueron muchos años de guerra más. Después, como reacción a eso, vienen los paramilitares, es decir, se incendió el país. Estaba mal, pero estaba focalizado. Con el cese al fuego bilateral, las FARC se extendieron de forma drástica. Es decir, la multiplicación de los panes, que es el tema de la inocencia en ese campo. Como vamos en estas, yo creo que esa lección la tiene aprendida Santos y no cayó en ella. Y como vamos ahí, va en su proceso de paz sin haber entregado el país, y eso por lo menos hasta ahora va funcionándole. O sea que usted no está de acuerdo con la comparación de María Jimena en cierto modo. No, yo no estoy de acuerdo. Es decir, si eso llegara a ser, tenemos un problema gravísimo. Yo puedo decir en qué lo comparé, porque obviamente son dos historias distintas. ¿En qué lo comparé y por qué me parece que merece la comparación? Y es que yo sí creo que ese momento se parece mucho al momento de ahora, en que hay un presidente que quiere hacer la paz y hay una guerrilla que también quiere. Yo sí creo que en ese momento la guerrilla de las FARC, mire, yo estuve, o sea... Pero yo tengo las grabaciones de tiro fijo, yo las guardé por casualidad. Yo estuve... Bárbaro. No, perdón, yo sí creo que ahí, el señor Jacobo Arenas, que era el que estaba al comando de todo el operativo de hacer la UP para entrar él en Bogotá y sellar ese pacto político que estaba firmando, era realmente contundente. Yo creo que ellos tenían la decisión de desarmarse y entrar a la vida política. Lo que pasó es que las fuerzas agazapadas, cosa que no pasó después y nunca volvió a pasar, ni en el Caguán, desde luego, donde nos mamaron gallo, de qué manera, ¿sí? Vuelve a pasar ahora, yo sí que por otras razones, porque aquí hay una guerrilla debilitada, por razones distintas. Entonces, ¿qué es lo que encuentro yo? Acá también las FARC, y yo he ido o sea, lo que yo he trabajado como periodista me lleva a esa conclusión. Lo vi también en la época de Belisario. Yo sí veía a una guerrilla realmente decidida a meterse. Y el presidente Belisario Betancur también. ¿En qué no se diferencian? Desde luego Belisario no metió tanto a los militares. Santos, que se aprendió de eso, intentó ya desde el comienzo hacer una estrategia para que los militares tuvieran realmente una posición y un papel muy importante en el proceso. Metió al general Mora. ¿Quién lo puso? Los militares, ¿sí? Ahora, ¿por qué me hago yo esa reflexión? Porque es muy extraño y muy lógico que teniendo a los militares tan metidos en el proceso, ¿sí?, diferente a lo que pasó con Belisario Betancur, hoy estén siendo chuzados tanto el general Mora como Sergio Jaramillo y demás compañeros de negociadores en La Habana. Esa es una de las discusiones que no se han dado en el país, y yo sí creo que es importante. ¿Hasta dónde los militares están realmente metidos y comprometidos en el proceso de paz? Aquí hay un tema que es el preocupante del anterior escándalo del de Andrómeda, y es que no aparecen las chuzadas de Sergio. Es decir, no aparecen las de los negociadores, ¿no? No, es que nunca van a aparecer porque las chuzadas del DAS nunca existieron en términos pragmáticos. Pero nos colocan pragmáticos no existieron, nunca hubo solamente una en donde aparezco. O sea, existieron, pero no hay evidencia, más o menos. Exacto, y sin evidencia, pues no haber el problema en el derecho es probar. Alfonso Prada, ¿será Juan Manuel Santos el nuevo Belisario? No, yo obviamente creo que no, y María Jimena misma planteaba diferencias muy profundas entre el uno y el otro. Creo que tomar la decisión de negociar en medio del conflicto, con un marco constitucional previamente elaborado, que permita avanzar hacia la desmovilización. Y una sociedad muy firme, ¿no? Que permita avanzar hacia la desmovilización, la dejación de las armas, hacia un esquema de justicia transicional, con un reconocimiento de víctimas, con un compromiso de contar la verdad y de no repetición, que son los elementos. Es un proceso planificado. Nada de eso ha pasado. Pero a ver, María Jimena, es hacia donde estamos caminando, no es lo que haya pasado, no hemos firmado el acuerdo final. Lo que hemos hecho es básicamente avanzar en los dos primeros temas y estamos avanzando apenas en el tercero. Falta lo que viene es víctimas y la finalización del conflicto, en donde justicia transicional, participación en política y la forma, los tiempos en que se va a dar la desmovilización se van a concretar. Yo coincido con usted plenamente en que aquí hay una voluntad de paz de la guerrilla también. El país reconoce esa voluntad de paz del gobierno y con firmeza
lo sigue apoyando. Hay momentos en que cae, digamos, en la desesperanza de que el proceso se conduzca mal o no vaya a terminar, pero finalmente se reconduce, vamos bien. Y eso nos pone en una situación completamente diferente. Segundo, se ha tomado la decisión de negociar en medio del conflicto. Y en medio del conflicto se ha dado debajo al Mono Jojoy y a Alfonso Cano como comandantes centrales de las FARC. Esos golpes claramente muestran una fuerza pública en pie de lucha y manteniendo la institucionalidad. De tal manera que aquí no vamos ni para un proceso como el de Belisario, ni mucho menos para un proceso como el del Caguán. Pero es que yo me refería no es a, digamos, al tema de lo que nos pasó después con Belisario, sino a digamos, a los aspectos que realmente marcaron ese proceso. ¿Cuál fue? Que el presidente Belisario no pudo hacer el proceso, no porque en ese momento, yo sí creo que fue porque los militares se atravesaron como una mula muerta. La interrogante que yo pongo en la columna es precisamente con todo lo que está pasando y la poca reacción que veo en el gobierno y en cabeza del presidente Santos, la interrogante que yo pongo es, bueno, ¿nos está pasando lo mismo? O sea, yo no estoy asegurando que me estoy yendo, pero a mí me parece que estamos transitando el mismo camino si el presidente no reacciona. Yo no creo. Porque hay una presión de los militares para seguir haciendo lo que ellos quieran sin que nadie les diga nada. Yo como civil fui ministro y creo que los militares respetan la institucionalidad y el mando. Y el mando civil. Los militares colombianos son institucionales. Y yo creo que lo que ocurra lo van a aceptar a regañadientes después de que les toque tragarse un sapo. Pero entienden perfectamente que las decisiones que toma el Poder Civil representan a la sociedad para la cual ellos trabajan. Los videos no dicen eso, De acuerdo con eso, los militares han sido tradicionalmente muy subordinados, pero en oportunidades lo hacen en la forma, más no en el fondo. Entonces, eso depende mucho del liderazgo político del momento. Y de la fuerza del jefe político del momento. Una anotación. Y de la fuerza del jefe político del momento. Exactamente. Entonces, una anotación. Lo de Belisario, sí, las FARC querían ingresar a la vida política, pero a obtener altas cotas de poder. Es decir, ellos hacen, la séptima conferencia fue un mes antes de las elecciones. Y ellos dijeron, el proceso de paz nos apareció así como que no lo esperábamos, porque la vaina era el fundamental con el M-19. Entonces dijeron, tomamos el proceso de paz como una forma más de avanzar en nuestros objetivos estratégicos, o sea, lo más cerca posible a la lucha. Crearon la UP porque realmente querían desmovilizarse. Pero manejaban el discurso de la doble forma de lucha, de todas las formas de lucha, la combinación. No, eso sí que llegar al poder, no, perdón. Pero lo que querían era montar un movimiento, en eso no se parecen mucho a lo que está pasando ahora. Hoy también quieren montar un movimiento. Pero Tiro Fijo tenía claro que era una combinación de fuerzas de lucha, no solamente político. Ellos querían hacer político. Donde veo un error en los militares, perdona, es una apreciación equivocada en el sentido de que, y recordemos, el general Barrero no hace más de un mes en un discurso en alguna ceremonia militar le dijo al presidente Santos, por favor, presidente, tenga en cuenta que las fuerzas militares no deben desaparecer o algo así por el estilo, como diciendo, este proceso de paz puede hacer que nosotros desaparezcamos. Esa preocupación la mostró él. Entonces es un error de apreciación, porque es que a la hora de terminar este conflicto, las FARC no están aspirando a ser comandantes generales de las fuerzas militares. Nunca. Ellos aspiran a ser senadores o de pronto presidente de la República. Es que ni ¿no? siquiera son militares. eso. Entonces es una visión equivocada del problema. Sí. Coronel, le quería preguntar a Alfonso Prada, y aquí cambio un poco el asunto, ¿de qué manera el escándalo de las chuzadas y este escándalo de la contratación puede afectar el proceso de paz? ¿Qué cree usted que puede pasar en la mesa con este par de revelaciones de semana? Bueno, ya se sentaron en la mesa después de las revelaciones, de las chuzadas, y no pasó nada diferente a lo que es obvio que pase, que es algún tipo de mensaje de protesta de las FARC y una solidaridad con el presidente enorme de los negociadores que en un comunicado conjunto terminan planteando a través de Humberto de la Calle la confianza plena en el gobierno nacional y que cualquier tipo de hecho aislado que pretenda entorpecer, como podrían ser estas chuzadas a los propios negociadores, que pretendan entorpecer el proceso de paz, claramente no viene como una política del gobierno, como una política del Estado, sino como exactamente analizo también el caso de la red de corrupción que ha sido develada por la revista Semana, y son casos individuales sobre los cuales debe caer
completamente el Estado para adjudicar las responsabilidades a que haya lugar. Pero no alteró el proceso, siguió su curso, van a sentarse nuevamente el próximo 24, si mal no estoy, ya entran al proceso de redacción final de la parte de cultivos ilícitos y esperaría yo que muy posiblemente en la próxima sentada haya un mensaje claro de la forma como el proceso ha cogido o ha crecido en autonomía, en independencia, en ruta. La forma como se ha planificado, cómo se han seleccionado los negociadores, cómo se ha desarrollado el acompañamiento internacional, creo que nos lleva a un camino casi que de no reversa, podríamos decirlo. Y por eso creo que, claro, puede afectar el ánimo, puede afectar el entorno, el contexto político en que se desarrolla, el mensaje internacional, pero en esencia el proceso está sólido, el proceso va caminando y creo que no va a tener reversa por cuenta de esto. Camilo Espina, ¿está tan sólido el proceso como dice Alfonso Prada? ¿Qué le digo yo? Yo creo que hay una decisión política tomada por las dos partes. Es decir, yo veo a la guerrilla supremamente comprometida en el proceso porque ha aguantado palo, ha aguantado circunstancias duras, que es lo normal dentro de cualquier proceso de estos, ¿no? Inclusive ha sido menos duro de lo que hubiera podido ser en otras condiciones. Y yo sí veo al gobierno totalmente decidido a firmar la paz. Yo no diría que el precio que sea, no me atrevería a hacer una afirmación tan dura, pero sí pagando un precio alto si es necesario. Falta un tema complicado que es el tema de la justicia. Porque claramente, pues uno aspiraría, si uno hace la paz, uno no hace la paz para irse a la cárcel. Pensaría uno que es la lógica normal. Pero en algún punto va a ser imposible no pasar por la cárcel. Es decir, las reglas internacionales, las reglas de derecho, sobre todo con dos problemas tan críticos como el tema de las minas antipersonales y el tema de los niños, es decir, el tema de la vinculación de los niños, del reclutamiento de los niños que en menos de 15 años, claras violaciones del derecho penal internacional, son temas que no van a ser fáciles de superar. ¿Esto va a hacer, Camilo Ospina, que se iguale el tratamiento para los condenados militares y para los condenados de las FARC? Yo no creo que eso sea posible institucionalmente. Es decir, es que los únicos trabajan con la ley y me imagino que algo le estarán pensando, algo toca morigerar porque las dos partes están en combate. Y las dos partes tienen que salir beneficiadas de algo, pero es muy difícil el tema de los militares, porque el tema de los militares, mal que bien ellos representan la ley, a ellos se les da las armas en nombre de la República, en nombre nuestro. Y en el eso solo sería posible, pienso solo sería posible en casos de militares que salieran comprometidos con problemas graves de derechos humanos como falsos, en el momento de la negociación, como falsos, sí. Por eso el coronel González, nada más. Es que es el coronel González, ese es el problema que estamos. Por eso tiene todo lo que está pasando acá tiene un efecto. Pero el coronel González es un delincuente común, claro, no un delincuente que en acto del servicio está actuando. Fíjese, pero además una amnistía. Sí, pero hay una actitud de benevolencia frente a los coroneles que están siendo acusados. Pero en derecho internacional el tema parecería inaceptable. Pero leí en una parte que el coronel González estaba tratando de ir a La Habana a hablar con la guerrilla o iba a mandar a alguien. Se quedará esperándolo. Entonces, claro, puede haber algún tratamiento de justicia transicional, pero delitos que se descubran en el momento de la negociación que no estaban descubiertos por la justicia colombiana. Ya los que están condenados y procesados. Yo sí creo que ese es el tema. Ahora, a mí no me hicieron la pregunta, pero le voy a contestar a Juan Carlos. Está sobre la mesa la pregunta. No, sobre la mesa en el tema de si afecta o no el proceso de paz. Yo diría que depende de la manera como reaccionen en estos temas. Porque debe haber porque eso crea, ayuda a crear credibilidad en la mesa. Es decir, uno de los grandes problemas que hay es, bueno, ¿qué va a pasar con el ejército? Y si el ejército va a ser el ejército que realmente va a ayudar a desarrollar los pactos que se lleven a cabo en La Habana. Este no es el caso de Salvador, no es el caso de Nicaragua. Aquí no se va a disolver el ejército, eso nadie lo está diciendo, no es parte del proyecto de ningún gobierno, no es parte de la discusión del presidente, tampoco lo tienen las FARC, entonces quitémonos esa vaina de encima. Pero sí es evidente que es importante saber cuál es el papel que van a jugar esas Fuerzas Armadas en el posconflicto. Y si las Fuerzas Armadas no creen en el proceso de paz, yo le quiero decir, la validez que tiene lo que se firme en La Habana es cero. Entonces yo sí creo que es importante, y de acuerdo con cómo el presidente reaccione, por eso es que yo me he sorprendido es más bien por la manera como el presidente ha salido a capotear estos temas. Ha sido demasiado cauto. El titubeo. Demasiado cauto, y yo le respondo, yo creo que es por el tema de la reelección, desde luego. Esto está en la mitad de la reelección. Pero el titubeo precisamente lo afecta. Lo está afectando, el titubeo lo afecta. Y a mí me parece que el tema de la reelección mezclado con
el tema del proceso de paz con las denuncias ha causado un ambiente muy difícil que ojalá se reponga el presidente de esto, pero yo lo veo como atrapado en un momento en que nunca pensé que lo iba a ver tan atrapado. Les tengo otra pregunta. Les tengo otra pregunta y seguramente tiene que ver con el proceso de paz y con la relación de Venezuela con el proceso de paz y con la crisis en Venezuela, porque allá la situación política está muy caliente. Ha habido marchas de protesta contra el presidente Nicolás Maduro, que ha apoyado el proceso de paz. Mañana están convocadas 2 manifestaciones, una por parte del gobierno y otra por la oposición, en la cual va a aparecer, porque ha estado oculto, Leopoldo López, uno de los líderes opositores más importantes, contra quien pesa una orden de captura, para algunos sectores más bien dudosa. Hoy ha habido comunicados de UNASUR, de las naciones suramericanas, y también de Mercosur, es decir, de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, en críticas hechas a los desmanes que ha habido en Venezuela, pero también de apoyo a la institucionalidad. Pero sin embargo, a Maduro le han hecho un llamamiento a que se siente con la oposición a un diálogo nacional 3 países, que son México, Perú y Chile. 3 de los 4 de la Alianza del Pacífico, el cuarto es Colombia, y Colombia no ha pedido eso. Hay gente entre nosotros en Colombia que pide que Santos se pronuncie de una manera un poco más contundente frente a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué debe hacer Juan Manuel Santos? Ahí sí es verdad, se está quedando también el presidente Santos corto ante la crisis venezolana. Coronel Carlos Alfonso Velázquez. Sí, claro, se ha quedado corto. Él por lo menos ha debido decir algo así como: apoyamos la oposición venezolana porque no es justo que la estén tratando de esa manera. Y tampoco es justo que sea en un medio de comunicación, algo, aunque fuera en ese término. Apoyamos la protesta democrática y no está bien que la repriman de esa manera. Camilo Espina. Yo creo que políticamente le queda muy difícil. Él está concentrado en su proceso de paz y no quiere involucrarse en nada que pueda afectar la posición de Venezuela frente al tema. Lo segundo, tiene allá radicado a los muchachos del ELN, el COSE, pues radicado. Le podemos sacar la foto y le damos la dirección en Valencia, donde están abiertamente, públicamente funcionando, y pues con los campamentos que tiene adentro, es decir, no puede entrar a discutir con Venezuela, así que se va a hacer el tonto y va a mirar para otro lado. Y es un error porque el proceso nuestro ya tiene su dinámica propia, no depende de Venezuela ni de ningún otro país. Yo también creo que, o sea, es como pedirle que también se meta a decirle al presidente de Ecuador que no se meta con la prensa. O sea, porque es que también tendría que hacer también lo mismo con Ecuador. Pero Ecuador ha sido tenaz, Ecuador es peor. Sí, pero o sea, hay peor situación con la prensa en Ecuador que en Venezuela. Esa es la verdad. Pero entonces, ni siquiera tratándose de un presidente que ha sido periodista como yo lo que con creo medios es de que, comunicación colombianos censurados. Pero él fue el principal enemigo de Chávez mientras fue periodista. ¿Cuáles de los artículos de él? No, pues, eran violentos, era calificado como el enemigo del sistema. Pero es que yo creo que en este momento yo sí creo que él tiene que poner en la balanza qué es más importante para el país. Y él decidió, una de las cosas claras de su gobierno es que su política internacional regional está diseñada y atada al proceso de paz. Y eso tiene que ser coherente. En ese sentido tiene que ser coherente hasta un punto en que todavía yo creo que el tema del ELN, que está muy demorado, y es cierto lo que dice aquí Camilo, evidentemente ellos están ahí, y yo no diría que solamente la gente del ELN. Entonces yo sí creo que es un tema muy delicado que ha puesto por encima de la mesa. Claro, para la galería y para la galería reeleccionista es más fácil salir a decir, sí, que abajo el chavismo, abajo no sé qué, como dice aquí el coronel, a favor de la oposición. A mí no me parece. Bueno, desde luego hay un elemento más complicado, porque Álvaro Uribe lo meten vieron todos los discursos que saca los chavistas salen diciendo que es que Álvaro Uribe, cosa que tampoco me parece. Alfonso Prada tiene la palabra. Sí, que eso no es cierto. Entonces hay un elemento muy complicado que tiene que ver con la política interna, que yo creo que hay que cuidar mucho. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Santos. No, yo coincido con lo que han mencionado acá, con un antecedente, y es que este debate ya lo dimos. Tanto se dio en el gobierno, se dio en el Congreso como en la opinión pública, se dio aquí en Voces de RCN y fue en el momento en que ganó Maduro y la oposición armó el zafarrancho, vino Capriles a Colombia, la atención de Capriles por parte del presidente. El presidente en ese momento fijó posición en torno a qué iba a pasar con este tipo de relaciones tormentosas con Venezuela, y la política que fijó claramente es una política en la que Colombia, en esa balanza que menciona María Jimena,
Colombia en esa balanza pesa mucho más que lo que nosotros podamos insinuar que pasa internamente en Venezuela. Y esto quiere decir básicamente que decidimos proteger el proceso de paz de cualquier incidencia en la que nosotros no tenemos, digamos, la última palabra, en la que nuestra intromisión puede ser factor perturbador, y en el respeto por la soberanía del pueblo venezolano para autodeterminarse y salir adelante de sus propias crisis. Sin dejar de decir que por atarlo tanto a lo internacional, entonces, sin darse cuenta, se le está dando más importancia a las FARC de la que realmente tienen. No, yo Lo que pasa es que llevamos, coronel, 50 años de violencia que estamos intentando superar. Por eso para nosotros... Yo creo que están aplicando la teoría de que cada pollito en su cajita. Sí, no, y yo para no creo, nosotros mire, no es un al tema menor, el contrario. proceso de paz es un objetivo de país. El tema de las FARC ha sido muy interesante. Mire, hace 4 años las FARC estaban en ese territorio. Yo diría que la mayoría de los comandantes, digamos, de toda la parte oriental estaban en Venezuela. Hoy no. Hoy, o sea, eso se desactivó para bien del país y para bien de Venezuela. De acuerdo, Momento. pero... Ahora tenemos que hacer lo mismo con las FARC, como país, yo sí creo. Si el presidente cambia de política, pues es mucho más complicado. No trata de pelear con los países vecinos por las FARC. Como Uribe al pelear con los países vecinos por las FARC le dio ahí sí mucha más Pero importancia. es que Uribe cambió. Al principio peleaba, después se arreglaba, después volvió y peleaba. Y yo creo que lo que aprendimos de todo esto es que primero tiene que haber una política que sea real, de alguna manera, en la que el proceso de paz o las decisiones internas primen sobre cualquier otra cosa. Sí, pero es hablar de los valores democráticos, es defender los valores democráticos. A mí se me fue un error ahí cuando dije apoyo a la oposición, no, defender los valores democráticos, sin hablar de oposición y demás. Pero por eso le digo, entonces tendría que meterse en el tema del Ecuador a decir, bueno, es que el señor presidente del Ecuador se ha ido lanza en ristre contra la prensa. ¿De qué manera? Quiero decirles, se metió a hacer unas medidas que no las ha hecho. Con una diferencia, es que siquiera, este sí es eficiente. Sí, Correa sí es eficiente. Perdón, y además, allá sí que hay una cosa draconiana. Sí, pero no había represión a los estudiantes. Yo los invito a un debate de estos cuando quieran, de verdad, pero se nos acabó el tiempo. Y les agradezco muchísimo por haber venido. Coronel Carlos Alfonso Velázquez, gracias por venir. Con mucho gusto. Alfonso Prada y María Jimena Dosal. Y de verdad los invito a otro debate sobre ese tema que es caliente. 8:29, ya volvemos.